Estamos en Telecurul, el programa institucional del Congreso de la República. Nos encontramos en Yopal, capital del departamento de Casanare, en el Parque Ramón Nonato Pérez, construido en honor de uno de los lanceros más aguerridos e importantes en la lucha por la independencia de España. En compañía del doctor Pedro Nel Pinzón Guiza, un profesional casanareño, de quienes más se ha preparado investigando sobre la historia de los llanos orientales en general, la participación en la independencia, esa importancia que nosotros tuvimos hace 200 años y que el pueblo colombiano aún ni el gobierno nos han reconocido. El doctor Pedro Nel, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí colaborando con este importante programa para Colombia. Senador, muchas gracias, muy amable por invitarme a este programa y sobre todo por permitir hablar de los llanos orientales de Colombia, el territorio que no fue objeto de reconquista española, y aquí se fundó la República de Colombia, esa que hoy estamos disfrutando todos los colombianos. Doctor, usted es abogado, litigante, historiador, profesor universitario, varias especializaciones. Cuéntenos, ¿quién es usted? Pedro Nel Pinzón es una persona que por circunstancias de la vida llegó a los llanos orientales y se quedó para siempre. Soy un abogado, un profesor universitario, litigo, tengo algunos estudios de maestría en Derecho Público y especialización en Derecho Constitucional. Entre el tiempo lo hemos distribuido en esas actividades, pero principalmente a leer qué fue lo que pasó, a investigar qué fue lo que pasó en el territorio de los llanos orientales en esa época dorada del llano, que es 1815 y 1819, en este territorio que es el territorio fundación de la República de Colombia, que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar. Usted lo ha dicho, este es el territorio en donde se fundó la República de Colombia. Nosotros tuvimos el primer presidente constitucional de la Nueva Granada, la primera ciudad que fue capital de la Nueva Granada. Aquí se fundó también el Ejército Libertador. Por hecho, aquí pusimos las mujeres, hombres que lucharon, la plata, los caballos, las vacas. Cuéntele al país, resumidito, cómo fue esa vaina. Bueno, Fernando VII se entroniza como rey de España en 1814 y una de las primeras decisiones políticas que tomó, senador, fue ordenar la reconquista de las excolonias americanas. Esta actividad se inició entrando por la Capitanía General de Venezuela con el objeto de tomarse el centro del poder político de la época, que era Pore, que era la capital de los llanos orientales. ¿Por qué era la capital? Era la capital de los llanos orientales porque este territorio aguerrido desde la colonia tenía un gobierno especial, porque era un territorio indomable, un territorio bastante políticamente influido por un nacionalismo puro, un nacionalismo llanero, que en última fue el que catapultó y permitió la independencia. Pero recapitulemos, senador. La reconquista española se inicia por los llanos, pero en los llanos existía una fuerza militar que, aunque dispersa, se unificó. Cuando la reconquista venía hacia Pore, en una ciudad muy importante, Santa Rosa de Chire, su fuerza militar llanera impidió que el general de la Calzada se retomara este territorio. Por eso... Présteme la guitarra un momentico. Tengo entendido que habían varios movimientos subversivos contra el gobierno español, unos encabezados por Ramón Nonato Pérez, Francisco Olmedilla. Olmedilla, que era un sacerdote. ¿Sí era? Bueno, usted sabe más que yo. Sí. Estaba José Antonio Páez, también en los llanos del Apure venezolano, hoy, que en esa época eran los llanos. Sí. Permítame... ¿Cómo fue eso y cómo fue la unificación de todos esos sectores pequeños, bueno, de todas esas fuerzas para formar el gran ejército? Ya, digamos, los ejércitos realistas en territorio llanero
los llaneros se organizan y luchan y triunfan en la batalla más importante que se haya dado en el territorio colombiano, que es la batalla de Santa Rosa de Chire del 31 de octubre de 1815. Ahí enfrentan al general de la Calzada y lo obligan a devolverse hacia Venezuela, y estos empiezan a retomar el camino por el norte de Santander, camino a Santa Fe. Pero es importante esta batalla de Chire, y decimos que su importancia radica en que fue la que impidió que la reconquista española se tomara los llanos orientales. Más importante que la de Boyacá Pues, y que la del Pantano de Vargas. Pudiéramos decir, senador, que si no hubiese sido por la batalla de Chire del 31 de octubre de 1815, no se hubiera dado avanzar en la batalla del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. Entonces, ya los llanos orientales como territorio libre, se desarrolla aquí una legislatura que la podemos denominar legislatura llanera, en el cual 2 veces el territorio de los llanos se convierte en Estado Provincia Nacional, con una contrapropuesta política netamente republicana en contraposición del virreinato ya restaurado en Santa Fe con el virrey Sámano. En esa podemos recapitular y decir que una vez triunfan los ejércitos realistas allá en el Alto de Cachirí, los venezolanos y los granadinos toman la determinación de irse ¿para dónde, senador? Para el único territorio que era libre de reconquista española, los llanos orientales. Y se producen una serie de actos y hechos políticos muy importantes, como por ejemplo la cumbre de generales del 16 de julio que se celebra en Pore, y allí se funda por primera vez el Estado llanero de 1816, bajo la presidencia de Rafael Serrano y Uribe y la Comandancia General de Santander. Estamos en Telecurul, ya regresamos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Nuevos términos que usted debe saber, usados dentro del acuerdo. Estos son los nuevos términos que usted debe saber y que están usados dentro del acuerdo. PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. RRI, Reforma Rural Integral. Son todos los planes contenidos dentro de la reforma agraria. PTN, puntos transitorios de normalización, esos puntos donde se concentrarán las FARC mientras se reincorporan a la vida civil. PISDA, planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo. ECOMUN, economías sociales del común, que serán las organizaciones que constituirán las FARC. UTC, unidades tácticas de combate de las FARC. CFHBD, cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo. ZBNT, zonas veredales transitorias de normalización, allí donde se concentrarán temporalmente los miembros de las FARC-EP cuando dejen sus armas. ZRC, zonas de reserva campesina en las que se implementarán algunos de los programas de reforma rural. ZS, zonas de seguridad. MAP, minas antipersonas. AEI, artefactos explosivos improvisados, dispositivos explosivos usados en guerras no convencionales como este conflicto armado. MUSE, municiones sin explotar. REG, restos explosivos de guerra. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. La importancia de la cumbre de generales, pues para que nosotros podamos tener una idea, los generales, como estábamos en guerra, eran los que gobernaban en cada una de las regiones a donde podían llegar, ¿sí? De ahí esa importancia de la cumbre de generales a la que ustedes refieren. Allí se funda un estado bajo la presidencia del pamplonés
Rafael Serrano y Uribe, la Comandancia General de Santander y un Consejo de Estado que ha de entenderse con jurisdicciones consultoras más no jurisdiccionales. Este Estado es tan importante, senador, porque tal vez es el único Estado que se funda de manera ambulante y con jurisdicción donde se pisara. Desafortunadamente este Estado solo duró 2 meses. Posteriormente, por el camino de pie de gallo, los realistas alcanzan a Pore esporádicamente y fundan allí una especie de gobierno muy corto, por lo cual Sámano envía a uno de los militares españoles más experimentados, al señor Bayer, quien se viene a tomar el poder en la ciudad de Pore, pero los tameños en marzo de 1817 lo capturan e impiden que el llano definitivamente no sea reconquistado. Bayer era el general más importante para las fuerzas españolas, venía de ser triunfante en las guerras en las que estaba involucrado España allá en la Europa de hoy. Sí, y no podía ser un hombre con muchísima capacidad administrativa, política y militar, porque se trataba de colocarle un gobierno realista al indomable llano. Pero los tameños en esa hazaña de marzo de 1817 lo capturan e impide que se tome. Él venía para ser gobernador de los llanos. De los llanos en la capital política, que era la emblemática ciudad de Pore. Posteriormente se continúa y en 1818, que es el año dorado de los llanos orientales por varios aspectos. El primero, Santander es restituido en sus derechos militares, se viene para Casanare y una de las primeras decisiones que toma Santander es llegar donde su amigo Juan Nepomuceno Moreno, un personaje que usted rescató en su época de gobernador, y Juan Nepomuceno Moreno era el gobernador de Casanare. Llega a Santander y realizan una circunstancia que es bien importante tener en cuenta. Hacen cuál era el inventario militar, económico y político de Casanare, de los llanos orientales. Entonces, Santander ratifica a Moreno en el gobierno político y se empieza a formar lo que se llama la unificación de las fuerzas militares que, aunque dispersas, estaban luchando contra España. De allí el origen del famoso y memorable grupo de retaguardia Guías del Casanare, como se conocía geográficamente a todos los llanos orientales. Posteriormente, los poreños, los llaneros, realizan el Congreso Constituyente Llanero más importante hacia diciembre y por segunda vez le dan forma a un Estado constitucional allí en Pore. El nombre del grupo Guías de Casanare sigue vigente y así se denomina el grupo Guías de Casanare del departamento de Casanare, que tiene su asiento principal en Yopal. ¿Sí? No sé, senador, si los militares que han tenido el privilegio de ser comandantes del grupo Guías de Casanare entiendan la magnitud de lo que significa ser comandante de esa unidad militar. Pues es que en últimas ese batallón de retaguardia que organizó en los llanos orientales Santander, Olmedilla, Ramón Nonato Pérez y otros, es el que fundó la República por segunda vez en los llanos orientales. Bueno, aquí hay que decir que sí le han hecho ese reconocimiento. Como ustedes pueden ver, la placa que está aquí en homenaje a Ramón Nonato Pérez se la hizo el ejército colombiano, el ejército de Yopal. Bueno, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En Pore se dictó a voces del doctor Carlos Restrepo Piedrahíta una de las constituciones más completas que tiene el constitucionalismo colombiano, que es la proclama de Pore, o más conocida en este texto como acto constituyente de llano. Entonces se hace una constitución, se funda el Estado. Ese Estado era un Estado republicano, en contraposición política del virreinato en Santa Fe,
Sámano. ¿Quiénes componían ese gobierno? Ese gobierno, el artículo 6 de la Constitución de Pore decidió que el primer presidente del Estado Provincia Nacional de los Llanos sería el entonces general Juan Nepomuceno Moreno. Entonces, senador, yo quisiera que los colombianos entendieran que este señor presidente fue el único colombiano tal vez que ha sido presidente de 2 estados al mismo tiempo, del Estado Provincia Nacional de Casanare y de la Nueva Granada, que ya había sido objeto de reconquista española. Entonces, el señor Juan Nepomuceno Moreno, que afortunadamente en épocas, si no estoy mal, en su gobierno, se empezó a hacer este rescate, y hoy la ciudad de Paz de Ariporo tiene el parque, la primera estatua que se le ha hecho, o la única tal vez hasta el momento que se le ha hecho a Juan Nepomuceno Moreno. La única, pero tal vez se le hicieron con la connotación de general, y esa hay que rectificar porque el señor Juan Nepomuceno Moreno es el primer presidente de la Nueva Granada en el estado llanero de 1818, que a su vez era presidente. Y una cosa muy importante, en Pore se reconstituye el Congreso de Representación Nacional. Si observamos el artículo 1 al 6, una de las principales funciones de los constituyentes llaneros fue la de reconstruir el Congreso de Representación Nacional con un articulado precedido por un preámbulo tal vez de los más importantes, y allí se reconstituye el Congreso Nacional. Los llaneros fueron quienes por primera vez propusieron la unificación de las fuerzas políticas de Venezuela y de la Nueva Granada, que como se llama en la época, y la Capitanía General de Venezuela. El artículo 11 de esa constitución poreña, de esa constitución llanera, sentó las bases constitucionales para la unión entre la Capitanía General de Venezuela y la Nueva Granada. Por eso es un tanto desafortunado que hayan como visos de rivalidades entre estos dos territorios. Sí, desde la Constitución de Pore se sentaron ¿Qué facultades al ratificar a Juan Nepomuceno Moreno como gobernador de los Llanos, como presidente, pues de hecho, un presidente de hecho, porque usted habla de gobernador de 2 provincias, y todas las demás que se fueran liberando, sí. O sea, que todas las provincias libres que se le fueran rescatando al gobierno español. ¿Cuáles fueron las principales facultades que le dieron? Como consta en el acta, Moreno fue ratificado en el gobierno político y militar de Llano. Ratificado por el gobierno, digámoslo, una palabra que está de moda, subversivo frente a España. Yo consideraría que más bien embestido de lo que dice la Constitución de los Llanos, de un nacionalismo puro y de una vocación republicana en contraposición. Bueno, digámoslo, por los ejércitos que estaban contra España, porque de pronto en los términos los dos no nos ponemos de acuerdo, doctor. Sí, señor. Sí, claro, contra España, entonces sí, fue en el gobierno, fue ratificado política, civil y militarmente. Pero déjeme, senador, contarle una anécdota. La única figura con que Colombia ha aportado al constitucionalismo mundial es la figura de la designatura, que fue creada en Cundinamarca en 1811. Como el general Juan Nepomuceno Moreno pasó a ser presidente del Estado llanero y de la Nueva Granada, él se ausentaba demasiado del poder. Por cosas de la guerra. Porque a su vez era el comandante de la caballería. Entonces Santander tomó la sabia decisión de echarle mano a la figura de la designatura y le nombró como designado al doctor Manuel Baños. Por eso el doctor Manuel Baños es el primer designado que tiene el Estado llanero y la República de Colombia. Y recordemos que el último es el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien fue el último designado de Colombia hasta 1991.
hay una cosita que me gustaría que usted explicara. Juan Nepomuceno Moreno no solamente es destacado estadista, digámoslo así, porque tuvo la visión al lado de Santander de organizar la República, sino también como líder de toda la región de los Llanos y dirigente militar. Tengo entendido que él alcanzó a sublevarse contra Bolívar y el gobierno central porque olvidaron a los llanos. Y se fue a Santa Fe de Bogotá y alcanzó a tener un ejército de cerca de 10.000 o 20.000 hombres, no sé exactamente cómo, y que fueron detenidos irónicamente en el mismo puente del Común y por los mismos personajes que habían detenido el avance de las fuerzas comuneras de Galán. ¿Cómo fue esa vaina? Aquí hay una cosa bien importante que hay que analizar y es lo siguiente. La República de Colombia nace en los Llanos Orientales, en ese periodo de 1815 a 1819. Emociones contándonos esa vaina. Entonces, entra Santander y ratifica a Moreno, y Moreno con los constituyentes poreños, con los constituyentes llaneros, fundan la Segunda República Llanera que a través del acto proclama de Pore el 18 de diciembre de 1818. Santander viene y organiza el Estado con todos esos llaneros y, por decir algo, despropia a la iglesia de Santa Rosa de Chire, donde se libró la primera batalla, ya lo dijimos, y fundan allí una Casa de la Moneda para financiar la independencia. ¿Qué pasó? Una vez salen de Pore el 23 de junio de 1819, se da las últimas batallas allá en Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, y se cometen una serie de injusticias con el llano que tal vez hoy no se han corregido en su mayoría. La Nueva Granada se constituye en un poder centralista y olvida al llano. Hacia 1836, Juan Nepomuceno Moreno tuvo muchas dificultades con el propio Santander, con su amigo acá en el llano, al punto de que un territorio muy importante de los llanos, San Martín de los Llanos, toma la decisión de unir... En el hoy departamento del Meta. En el hoy departamento del Meta, toma la determinación de anexarse a Santa Fe, a Bogotá, hecho que molestó profundamente al señor gobernador de Casanare, el señor Juan Nepomuceno Moreno, quien no le quedó otra alternativa de intentar una unión con Venezuela. Esa circunstancia afortunadamente no se dio, pero esos resquemores, la unión de San Martín de los Llanos a Santa Fe y el llano intentar anexarse a Venezuela, es por el exagerado centralismo y el olvido en que han tenido al llano. Entre paréntesis, que hoy todavía nos agobia. Pues, ¿cómo no nos va a agobiar si hay una mujer que vale la pena que me permita tocar ese tema, senador? Había una señora heredera de la hacienda Tocaría en el hoy municipio de Nunchía y prestó 59.000 pesos entre 1815 y 1820, según consta en las actas de este Congreso de la República, en el que usted es miembro, el cuarto Congreso de Derecho Constitucional. Consta que de la hacienda Tocaría se sacaron 59.000 pesos para sostener el ejército libertador entre 1815 y 1819, y el Estado colombiano en 1830 declaró caducada esa deuda. En 1832 le notifican que no se la van a pagar, y en 1836 llevan a esta señora María Rosa Lazo de la Vega, una mujer llanera. A propósito, un saludo a todas las llaneras, y le hacen un homenaje en este recinto del Congreso y le notifican que no le van a pagar la platica, pero a su vez el presidente tuvo la gentileza de decirle: gracias a esta mujer se logró la independencia de Colombia. Si no hubiera sido por el concurso de esta mujer, la independencia de la patria se hubiera demorado mucho tiempo. En alguna oportunidad tuvimos el espacio como para tratar este tema de la deuda con el llano, y la academia ya se ha inquietado en la medida de que, si bien es cierto, esa deuda
con el llano por los gastos de la independencia. No la podemos cobrar ejecutivamente por las leyes actuales. Pero sí constituye una deuda moral, senador, y esa es una deuda que tenemos que cobrar. Hay que recordarle al señor ministro de Hacienda 59 mil millones de pesos. 59.000 pesos. 59 mil pesos de 1815. 20, entre el 15 y el 20. El 15 y el 20, porque eso fueron en dinero en efectivo de la época, en oro, en caballos, en ganados vacunos para la alimentación. Ministro, respóndale al departamento de Casanare con esa deuda histórica. Llamémoslo una deuda moral, de aquellas que hay que pagar, así estén caducadas, pero hay deudas que son de carácter moral. Y el título ejecutivo de esa naturaleza... un paréntesis aquí, apreciado colega historiador, y si nosotros buscamos aprobar una ley en este bicentenario, ¿no? Que no convirtamos un homenaje más a los llanos, un saludo a la bandera, un hecho ahí social, ¿no? Para ganar votos algunos, sino en algo concreto. Retribúyanos eso en obras para Arauca, para Casanare, para el departamento del Meta y también para el norte de Boyacá, que era más integrado a los llanos en esa época hacía parte que es de hoy, los llanos. hacía parte de los llanos. Sí, bueno, aquí hay una serie de obras emblemáticas que se le deben a los llanos orientales. Afortunadamente, senador, y si no lo sabía, le quiero contar que hace 20 días vino una delegación del ICANN y se trasladó a Santa Rosa de Chire y encontraron allí una serie de llaneros aparentemente iletrados, pero lo suficientemente cultos. Tienen en sus fincas de lo que era Santa Rosa de Chire las trincheras donde se libró la principal batalla. Entonces ya se empieza a hablar de un inventario que lo está elaborando el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ese parque es una realidad, porque es nada más y nada menos donde se libró la principal batalla que se ha dado en Colombia, el 31 de octubre de 1815. Hay que notificar, y si me lo permite desde este noticiero, hay que notificar a Santa Rosalía. Es un territorio del departamento del Bichada, que allí el archivo personal de Santander consta que esta población se convirtió en el almacén donde se guardó el armamento, el peltrecho, los pedreros, las ollas de curare que también se utilizaron para que es una arma preparada con plantas, Santa Rosalía. Es importante resaltar a Agua Azul y su emblemática población taguana, e igualmente San Martín de los Llanos en el Meta, las hazañas de los tameños en 1817, las salinas de Chita, que eran Sácama y La Salina, que eran territorialmente unidas a Chita, y un sinnúmero de obras que se le deben al llano. Afortunadamente, si me lo permite, senador, agradecerle al ICANN esa gentileza de haberse trasladado con su subdirector a Santa Rosa de Chire no hace más de 20 días a hacer un inventario de los vestigios que quedan allí. Bueno, hagamos una pausa y retomamos luego esta interesantísima entrevista para que el país conozca cuál ha sido la importancia histórica, económica, social de los llanos orientales y tomemos las precauciones para que esta región no se siga deteriorando. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restricción efectiva de la libertad. La Constitución política concederá amnistía o perdón por delitos políticos de rebelión o delitos conexos o relacionados con este. No serán objeto de amnistía ni indulto, es decir, de perdón del delito o de la pena, los delitos de lesa humanidad. Tampoco serán perdonados los delitos comunes que no tengan relación con la rebelión.
Se han establecido 3 tipos de sanciones privativas de la libertad. La sanción propia, que es restaurativa, es decir, busca reparar el daño causado y se impondrá a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad. Si la infracción es muy grave, tendrá un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años de restricción de la libertad, y si el caso es menor, será de 2 a 5 años. La sanción alternativa es para quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia, y la privación de la libertad será de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación en los casos más graves, la sanción será de 2 a 5 años. Y la sanción ordinaria se impondrá a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal dentro de las normas penales. La privación de la libertad, en este caso, no será inferior a 15 años ni superior a 20. Un órgano nacional o internacional verificará el cumplimiento de las sanciones. No se concederá extradición ni se dictarán medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo final, pero sí por delitos que se cometieron después de la firma del acuerdo. Las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitarán ni limitarán la participación en política. Acuerdo para la Paz, en el camino hacia la reconciliación. Regresamos a Telecurul con el doctor Pedronel Pinzón G., historiador e investigador sobre temas del departamento de Casanare. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Vamos en adelante a referirnos al llano, a los llanos orientales, porque es una región muy amplia, muy grande. Y muchas gracias, senador, por permitirnos hacer llaneridad, hacer llanerismo, que el país conozca que la República de Colombia nació en los llanos orientales. Bueno, ¿qué opinión tiene usted o qué conoce que la Academia Colombiana de Historia, qué tipo de investigaciones ha hecho a este respecto y qué opina de sus investigaciones? Pues le hemos aportado a Colombia tal vez una de las obras más importantes, que es que paralelamente al proceso de independencia, en esa guerra tan profunda, hubo un espacio para la paz, y de allí en los llanos orientales se empezó a hablar del primer proceso de paz en Colombia, que se culminó en Santa Ana. De eso hay una obra muy importante que, igualmente refiriéndonos a esta institución, el Senado de la República tuvo la oportunidad el 20 de julio del año pasado de lanzar la obra Memorias del primer proceso de paz en Colombia, que es un proceso de paz muy poco conocido y que se inició acá en los llanos orientales y culminó en los Santa Ana. protagonistas de ese encuentro famoso. Bolívar y Morillo, aquel 27 de noviembre del año 2000, en el famoso encuentro de generales, donde se firmó un tratado de paz y un armisticio cuyo instrumento jurídico se puede considerar como el antecedente iberoamericano más importante del derecho internacional humanitario. Esa obra la lanzó el Congreso de la República con un prólogo de la Comisión de Paz, y valdría la pena que retomáramos ese tema, senador, porque si bien es cierto, el proceso de independencia fue en medio de la guerra, también hubo espacios para adelantar un proceso de paz. Por eso, senador, con el mayor respeto, la paz de Colombia es un derecho bicentenario por rescatar. Si Colombia nació en guerra y luchando por la paz, lo lógico es que conmemoremos el bicentenario de la segunda independencia nacional con un país en paz. Murillo y Bolívar, el uno colombiano, patriota, el otro invasor español, declarados ambos guerra a muerte, acuerdo que evitó que murieran más compatriotas de la América y que hubiera un exterminio, lo diría yo así, a todos los españoles que habitaban esta región. La paz es vida. Senador, ¿cierto? Le voy a pedir un enorme favor, lo voy a invitar a que lea el brindis
de la paz una vez se terminó ese proceso entre Bolívar y Morillo. Es un documento, un instrumento jurídico muy importante. Lo voy a invitar que nos permita en algún espacio de estos programas institucionales a que su señoría lea el brindis por la paz, porque hoy lo debemos hacer porque la paz de Colombia es un derecho bicentenario por resolver. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. No solamente lo vamos a leer, sino que lo vamos a recitar para que los colombianos conozcan cómo estos bravíos llaneros fueron capaces de darse la mano con sus enemigos más mortales, los españoles, a quienes teníamos que sacar de aquí porque nos estaban jodiendo. Así se abrazó Bolívar y Morillo.